Hola hermanos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren todos bien en este tiempo de aflicción mundial, ¿no? Donde todo el mundo se encuentra medio desesperado, sin saber qué hacer, y otra parte del mundo como que cree que esto no va a llegar a mayores. Pero sabemos que este virus en realidad es fuerte, este virus en realidad se está cobrando muchas vidas mundiales. Y hay que tomar los recaudos, ¿no? Como nos indican las autoridades. Las autoridades dicen que debemos permanecer dentro de nuestros hogares, las autoridades dicen que debemos permanecer aislados, higiénicos, y bueno, todo eso lo tenemos que hacer no solo para el bien de nosotros, sino para el bien del prójimo, ¿no? Y como cristianos debemos ser obedientes. Estas son leyes que no interrumpen nuestra comunión con Dios. O sea, no son leyes contrarias a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que nosotros debemos de cuidar de nuestro prójimo. Y bueno, debemos hacerlo. En nuestros hogares, tomar todas las precauciones posibles, el lavado de las manos, el no toser o estornudar sobre la otra persona. Cuando salimos a comprar, que sea uno solo el que salga a comprar y todas esas cosas. Bueno, referente a este aislamiento que estamos viviendo, yo estaba leyendo en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el tiempo de que el pueblo de Israel era transportado a Babilonia, ¿no es cierto? Y en el versículo 7 dice algo que me gustó mucho, ¿no? Dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué significa esto? Hoy nuestra ciudad donde fuimos transportados es el lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Cada cual dentro de, de lo que uno vive, en su, ¿cómo decirlo? En su vecindario, ¿no? El que vive, por ejemplo, en la manzana 33, por ejemplo, Alfredo de Estela, en la punta de la manzana 33, esa es la ciudad donde el Señor lo transportó. Si hablamos de Manuel, la ciudad donde el Señor lo transportó es Bursaco, ¿no es cierto? Entonces dice que nosotros tenemos que orar por la paz de ese lugar, porque si esa ciudad tiene paz, nosotros tendremos paz. Hoy es esto, ¿no? Lo que yo les quiero compartir. En nuestra posición de intercesores, clamamos, ¿no es cierto?, por nuestros pastores, clamamos por nuestra iglesia, pero también lo debemos extender hacia otro lado. Extendemos nuestras estacas, ¿no? No es que solo clamamos de una forma media egoísta por los que nos rodean, por los que queremos. Aún oramos, clamamos, intercedemos por nuestros enemigos, ¿no? Y así se va cumpliendo en nosotros el propósito de Dios. Clamamos muchas veces sin entender. Hemos visto en este último tiempo, 4 años, estuvimos clamando, ¿no es cierto?, para que Dios le dé estrategia a los siervos, para que el pueblo de Dios se agregue a la oración. Nosotros pensando que íbamos a tener un grupo de intercesión grandísimo, ¿no es cierto?, dentro de nuestro grupo de intercesión. Por ahí era el anhelo de mi corazón, ¿no?, que toda la iglesia llegara antes del culto para estar clamando, para estar intercediendo por eso, por los pastores, por la iglesia, por el culto. Pero bueno, hemos estado clamando para que Dios le dé estrategia a los siervos, y la estrategia que Dios le dio a los siervos fue esta, darle el hacer grupos de oración, y así toda la iglesia se va involucrando a la oración, ¿no? Esa es una respuesta que nosotros hemos tenido a nuestra oración, que la iglesia hoy esté clamando, unida en el espíritu, clamando, ¿no? Vemos que los grupos de oraciones crecen, vemos que las personas se van involucrando, vemos que las personas van clamando, intercediendo, vemos que las personas se comprometen, donde había personas que por ahí nadie daba nada por esa persona, por su quietud dentro de la iglesia, o sea, por no involucrarse en nada, hoy están involucradas de tal manera dentro de la iglesia y dentro de los grupos de oraciones que hasta se los pone de líderes, ¿no? Hemos visto ayer con gozo, con Nuria, la vida de una hermana que venía esporádicamente a la iglesia y con todas sus controversias y siempre con motivos, pensando en su propia vida, en su esposo y qué sé yo. Ayer sacó un video hasta en Facebook predicando la palabra. Entonces ese fuego, ese anhelo, ¿no?, de predicar la palabra, esa cosa que Dios pone en el corazón a cada uno de nosotros, es lo que
Dios está preparando la iglesia para este tiempo. Una iglesia que predique, una iglesia que hable, una iglesia que no se calle, una iglesia que intercede, una iglesia que dé el mensaje, como decía el pastor en el video anterior, ¿no? Un mensaje que es controversial, no acariciándole el pecado a nadie, porque estaríamos pecando nosotros mismos. Como atalayas nosotros tenemos el deber de decir las cosas que son, gusten o no gusten, pero debemos decir la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos acariciar el pecado de nadie. Siempre debemos llevar esta palabra de vida, esta palabra de verdad a todas las personas. En algunas va a producir un sentimiento controversial, un rechazo, pero en otras va a producir ese arrepentimiento por el cual Dios envía esa palabra. Por eso, hermanos, yo los animo a través de Nuria, de mi vida y de mi familia que sirve a Dios, a que ustedes puedan estar hablando esa palabra de vida a pesar de que el otro la quiera escuchar o no. Si el otro quiere recibir la palabra es un problema del otro, o no la quiere recibir. Nosotros lo que debemos hacer es predicar la palabra. Cuando ponemos algo en Facebook, lo que debemos poner es sobre la palabra de Dios. Cuando hablamos por WhatsApp o subimos videos por WhatsApp, ese video que subimos por WhatsApp tiene que estar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estos son tiempos donde va a haber muchos profetas, se levantarán muchos profetas, dice la palabra. Aún si es posible engañando a los escogidos, dice. Entonces nosotros debemos centrarnos en nuestra iglesia, ser obedientes a nuestros pastores. Los pastores que nosotros tenemos son de testimonio, sus familias de testimonio, todos sirven a Dios, tienen un buen testimonio. Cuando nos hablan conforme a la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, dando aún un mensaje controversial, como decía el pastor, ¿no? Ese mensaje que por ahí a nuestra carne no le gusta, pero a nuestro espíritu vivifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente sujetarnos, someternos a Dios, y Dios a través de los siervos que ha puesto para que ministren nuestras vidas, va a ministrar nuestras vidas conforme a su voluntad. Entonces podemos dar esos pasos firmes, porque si no, si escuchamos un mensaje, otro mensaje, un pastor, otro pastor, aquel pastor, el otro pastor, por ahí creemos escuchar algo que nos agrada, algo que nos acaricia, algo que nos mime, y por ahí ese mensaje no es el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, sino que es un mensaje de engaño, que nos hace retroceder, que nos hace pensar, que acaricia nuestro pecado y nosotros estamos conformes con eso. Rechacemos todo viento de doctrina extraña, todo viento de doctrina contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su pueblo se humille, que su pueblo le alabe, que su pueblo le adore, que su pueblo hable la verdad, que su pueblo se mueva en espíritu y en verdad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, a través de la voluntad de Dios podemos ganar almas para Cristo en este tiempo. Aún en este tiempo donde nosotros desde nuestras casas creemos que no podemos hacer nada, sí que podemos hacer y mucho. Mucho podemos hacer. Podemos invadir las redes sociales con mensajes de la palabra de Dios. Hacer una predicación poderosa, ¿no? De la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Y en su palabra dice que nosotros en este tiempo somos profetas de esta palabra, de la palabra profética más segura. No dándole lugar a fábulas de viejas, como dice en otra parte de la Biblia, sino hablando la verdad. Sí, a muchos nos les va a gustar, pero ahí en la ciudad donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros estamos, como dice Jeremías 29:7, oramos por la paz de ese lugar. Y si ese lugar tiene paz, nosotros tendremos paz. Oramos, clamamos, intercedemos. No dejemos de orar, de clamar y de interceder. Si a usted el Espíritu Santo lo lleva a ayunar, ayune conforme a la voluntad de Dios, orando, intercediendo. Póngase a la brecha. Este es el tiempo. Es un tiempo donde no tiene nada que hacer. Está en su casa, no va a trabajar, no puede decir que no tiene tiempo para orar, para clamar, para interceder. Este es el tiempo para reconciliarse con el Señor, el tiempo para afirmarse en los caminos del Señor, dejando toda mala actitud, toda cosa que el mundo quizás nos ha
impregnado a nosotros de esa mala voluntad, de ese mal pensamiento. Bueno, este es el tiempo para limpiarnos a través de la palabra de Dios, el tiempo para vivir conforme a la palabra de Dios. Anhelamos que esto pase pronto. Anhelamos y oramos e intercedemos para que este virus no cause estragos en la humanidad, aunque ya viene, ¿no?, causando. Pero también anhelamos para que en este tiempo de aflicción su pueblo se afirme. Que Dios le siga dando estrategias a nuestros pastores para poder llevar a su pueblo a una vida de excelencia, vivida en el Espíritu, sin dobleces, sin máscaras, sino que cada uno pueda mostrar en realidad quién es, para que Dios pueda transformar a esa persona. Bueno, hermanos, quería compartirles esta palabra. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de ustedes. Con mi esposa Nuria estamos contentos, vemos el crecimiento que en todo este tiempo cada uno ha tenido. Hemos visto muchos milagros, hemos clamado por personas que están apartadas y han vuelto, hemos clamado por aquellos que están enfermos y han sanado, hemos clamado para que Dios le dé estrategia a los siervos sobre el tema de la oración y lo hemos visto. Así que si seguimos clamando, Dios va a seguir, si clamamos en su voluntad, ¿no?, si clamamos conforme a su voluntad, Dios va a seguir escuchando nuestras oraciones y respondiendo a nuestras oraciones. A nuestro favor, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, aún a favor de nuestra nación y aún a favor del mundo. Oremos, no nos cansemos, somos personas de oración, nuestro ministerio es la oración. Oramos constantemente para que Dios vaya rompiendo ataduras, vaya quebrantando ligaduras, vaya derribando muros y contramuros y que su palabra corra como un río, primeramente en la ciudad donde vivimos, en nuestro hogar primeramente. Nuestro hogar tiene que ser un oasis donde uno encuentra esa paz que Dios derrama sobre su pueblo aún en el tiempo de la aflicción. No es una paz momentánea, no es una paz de segundos, es una paz interior, es una paz derramada por el Espíritu que nos da claridad, que nos da visión, que nos da entendimiento, que nos deja pensar conforme a la voluntad de Dios y no desesperadamente ni alocadamente como el mundo se mueve en este tiempo, o desinteresadamente. Hay otros que se mueven desinteresadamente y están enfermos, están contagiados y van contagiando a muchos porque no les interesa. A nosotros como pueblo de Dios nos interesa. Y yo le invito, hermano, a orar, a ser vallado en contra de todas las acechanzas del enemigo. Sea enfermedad, sea pandemia, sea lo que sea, nosotros, Dios nos dio el poder y la autoridad para clamar, interceder y derribar toda obra del enemigo. Así que yo le invito, hermano, en este tiempo a que usted pueda fortalecerse, para que cuando nos encontremos cada uno de nosotros podamos encontrar una persona diferente, ¿no?, una persona edificada en el Espíritu, este tiempo del apartarse, crecer en el Espíritu, llenarse el Espíritu de gozo, de amor, de paz, y que podamos todos ser edificadores de cada uno de nosotros, como dice la palabra, ¿no?, que somos un cuerpo, cada cual tiene sus dones, sus talentos, pero todos estamos para edificación de la iglesia. Y de ese modo poder seguir viviendo, ¿no?, libre y confiadamente, sabiendo que este Dios grande y poderoso, en este tiempo, está proclamando la salvación para el que se arrepiente. Esa es la palabra. La palabra es que nosotros debemos predicar un evangelio para arrepentimiento, diciendo la verdad, confrontando a las tinieblas, confrontando toda mala actitud en amor y con amor, ¿no?, pero derribando todo argumento levantado por el enemigo en la mente y en los corazones, que no le permite a las vidas, que no le permite a las personas acercarse a Dios, porque hay un argumento levantado por el enemigo. Nosotros como intercesores tenemos que clamar, interceder para que ese argumento se caiga, para que esas vendas mágicas se deshagan. Entonces cada vida pueda encontrar en la palabra de Dios y en el Señor ese amor, esa libertad, esa restauración
y esa salvación tan grande que cada uno necesita, que la humanidad necesita. Por eso te invito en este momento, si estás escuchando este video, al que esté escuchando este video, a que podamos hacer una oración pequeña. No vamos a robar muchos minutos, pero vamos a clamar, como lo hacemos siempre cada domingo, 1 hora antes del culto. Clamamos 1 segundo después de compartir la palabra, clamamos un rato. Y yo te invito a que te unas a mi clamor, junto con mi esposa que está aquí al lado, va a clamar con nosotros, para que esta palabra de vida fluya como un río en este tiempo de aflicción. Nosotros debemos orar por la paz de la ciudad en la cual estamos, porque si hay paz en esa ciudad, nosotros tendremos paz. Oramos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que en nuestra ciudad haya paz. Derrama de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, atamos y reprendemos al devorador y lo expulsamos de los aires de la ciudad en la cual estamos. Hacemos vallado a través de tu sangre poderosa, cubriendo, Señor, cada vecino de esta enfermedad, Señor, de este virus, en el nombre poderoso de Jesús. Cubrimos con tu sangre poderosa los dinteles de nuestra casa, Señor, las ventanas, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Cubrimos con tu sangre poderosa los siervos que tú has puesto, Señor, para que nos enseñen tu palabra, para que nos guíen en el camino. Cubrimos la vida del pastor Marcelo, de la pastora Beatriz, la vida de Andrea, Señor amado, de sus hijos, de Damián. Los cubrimos con tu sangre poderosa. Y declaramos, Señor, que en este tiempo tu pueblo va a clamar, va a interceder por la paz de la ciudad donde se encuentra. Y al clamar por esa paz, Señor, clamamos libertad, rotura de cadenas, que se rompan las ligaduras en esta hora, Señor. Que los yugos se pudran, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo, toma el control y el dominio de los aires. Tu presencia, Señor, tu presencia se haga presente en cada hogar, oh Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, dale el sustento, Señor amado, a aquel que no tiene. En el nombre de Jesús, que cuando juntos nos encontremos nuevamente, cada uno pueda contar, Señor, la vivencia que ha tenido contigo en esta cuarentena, los milagros, los prodigios, las maravillas que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos cuando estemos juntos, o si no, como estamos haciendo los videollamadas. Traten de atender las videollamadas, así nos vamos animando los unos a los otros. Un gran beso, un abrazo de parte de nosotros y bendiciones.